En primer lugar, darles la bienvenida a esta presentación, cuya idea es transmitir las nociones e ideas más importantes de la lectura que fue asignada a nuestro equipo que está conformado por Adrián Jerkovich, Diego Martorell, quien les habla, Fernando Emanuel Hernández Segoviano y Juan Jesús Canché Pot. En esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los capítulos del libro denominado APOS Theory, A Framework for Research and Curriculum Development in Mathematics Education, cuyos autores son Arnon, Cottrill, Dubinsky, Oktak, Roa Fuentes, Trigueros y Waller. En este capítulo lo que vamos a tratar es lo que se denomina como estructuras mentales y mecanismos, teoría APOE y construcción del conocimiento matemático. Esta es la traducción que hemos adoptado. En inglés sería Mental Structures and Mechanisms, APOS Theory and the Construction of Mathematical Knowledge. Esperamos ser claros en la transmisión de la idea, de la teoría, y cualquier cosa les despejaremos las dudas en el foro correspondiente. Comenzaremos por responder a la siguiente pregunta. ¿APOE o APOS? ¿Qué es? APOS es una teoría desarrollada por Ed Dubinsky y Michael A. McDonald, cuyo objetivo es entender cómo las matemáticas pueden ser aprendidas por los individuos y lo que se puede hacer en materia educativa para ayudar en este aprendizaje. APOS se puede traducir como APOE y distingue lo que denomina estructuras mentales y por otro lado mecanismos. Su nombre hace referencia a las primeras, es decir, a las estructuras mentales, pero explica la relación entre ellas a través de mecanismos. Para nosotros va a ser indistinto de denominar a la teoría tanto como APOE o como APOS. Si vemos, aquí tenemos a qué corresponde cada uno de estos acrónimos. En el caso del inglés, APOS se corresponde a las cuatro estructuras mentales denominadas Action, Process, Object y Schema, mientras que por otro lado tenemos las cuatro estructuras mentales denominadas en español como acción, procesos, objeto y esquema. A continuación entraremos en mayores detalles. Como bien se analizaba en la diapositiva anterior, cuando tenemos la teoría APOE vamos a tener dos elementos fundamentales que son las estructuras mentales y los mecanismos. Dentro de las estructuras mentales se distinguen cuatro, que son acción, proceso, objeto y esquema, y obviamente se corresponden con las letras del acrónimo APOE. Por otro lado, tenemos los mecanismos. Los mecanismos son fundamentales en esta teoría, tanto como las estructuras, porque son los que nos describen las posibles interacciones que hay entre ellas. Si bien a continuación, en las próximas diapositivas, se va a entrar en detalle en cada uno de ellos, cabe mencionarlos e enumerarlos a continuación. Ellos son interiorización, encapsulación, coordinación, inversión, desencapsulación, tematización y generalización. Si bien algunas de estas palabras nos pueden resultar familiares, no habría que dejarse llevar en primera instancia por la idea que se nos viene a nuestra mente, sino intentar abordar este tema y esta teoría con los ejemplos que vamos a presentar, que están en ese mismo capítulo, los cuales son ejemplos concretos en el área de las matemáticas y que nos van a dar una pauta más clara de lo que los autores han querido transmitir. Comenzaremos a analizar algunas cuestiones iniciales que hacen a la teoría. La teoría de APOS es básicamente un modelo para describir cómo los conceptos matemáticos pueden ser aprendidos. Es un marco teórico que explica cómo los individuos construyen sus razonamientos y conceptos. Como veremos, la palabra concepto está muy presente. Creo que todos tenemos claro que es un concepto, pero no sé si tanto en que un concepto puede ser abordado desde dos puntos de vista. Por un lado, podemos hacer un abordaje cognitivo del mismo, en términos de su descomposición genética. Y por otro lado, podemos hacer un análisis desde su formulación matemática, donde lo que interesa es analizar cómo el concepto está situado en el terreno de la matemática. Como podremos imaginar, en la teoría APOS, lo que interesa es la mirada desde el punto de vista cognitivo, ya que nos interesa saber cómo los conceptos matemáticos son aprendidos por los individuos.
Los individuos dan sentido a los conceptos matemáticos construyendo y usando las estructuras mentales ya mencionadas en las diapositivas anteriores. Cada una de estas estructuras corresponden a etapas en el aprendizaje de los conceptos matemáticos. A continuación, seguiremos analizando con un esquema cómo se presentan estas relaciones entre las estructuras y los mecanismos para ya comenzar con algunos ejemplos. En su teoría, Dubinsky considera 5 tipos de abstracción reflexiva: la interiorización, la coordinación, la encapsulación, la generalización y la reversión. Dichos mecanismos permiten la construcción de las acciones, procesos y esquemas. Los esquemas son las construcciones más amplias del conocimiento matemático, ya que la misma contiene de manera coherente acciones, procesos, objetos y otros esquemas, además de sus relaciones. Estas estructuras son evolutivas, ya que se reacomodan a la asimilación de un nuevo objeto. Al realizar la descripción de las estructuras mentales y mecanismos a través de un esquema, en el cual se analiza que se puede partir de que la concepción de un concepto matemático empieza con el manejo de objetos físicos o mentales. Un posible ejemplo sería cuando utilizan material manipulable, con el cual el alumno puede experimentar y de esa manera llevar a cabo acciones, es decir, emplear los mismos en diferentes situaciones, lo que le permita al individuo poder contextualizar el objeto y a través de la interiorización, lo que sería la adecuación a su entorno de esa situación, posibilita que él forme los procesos necesarios para poder encapsular, es decir, que el alumno pueda expresar el desarrollo de un objeto, lo que es un contenido, donde el aprendiz le imponga sus conocimientos previos. Además, los objetos pueden ser desencapsulados, es decir, despojados de los aprendizajes que trae adquiridos el individuo. Según Piaget y adoptado por la teoría Apos, un concepto es primero concebido como una acción, es decir, como una transformación dirigida externamente de un objeto previamente concebido. Una acción es externa en el sentido de que cada paso de la transformación necesita ser realizada de forma explícita y guiado por instrucciones externas. Además, cada paso le pide al siguiente, es decir, los pasos de la acción aún no se pueden imaginar y ninguno se puede saltear. Por ejemplo, en las acciones en cálculo, se necesitan acciones para construir una estimación de la integral definida como el área bajo una curva, por ejemplo, utilizando la división en intervalos de un tamaño dado, lo que permita calcular el área de cada rectángulo y realizar la suma de las áreas de los rectángulos. Interiorización y procesos. Un proceso es construido mediante dos mecanismos mentales, que son la interiorización y la coordinación. Primeramente abordaremos la interiorización y más adelante nos adentraremos en la coordinación. De modo que un proceso puede ser concebido como aquellas acciones que el individuo ha interiorizado, lo anterior mediante la reflexión y la repetición. Es decir, que cuando las acciones son interiorizadas, se obtiene un control interno sobre las mismas, lo cual permite dos cosas. La primera es eliminar la dependencia de las claves o señales externas que nos indiquen cuándo se debe llevar a cabo la acción. Y la segunda es que nos permite realizar transformaciones sin tener que llevar a cabo todos los pasos. Por lo tanto, podemos obviar los pasos o inclusive invertir dichos pasos. Encapsulación y objetos. La encapsulación es un mecanismo mental
que ocurre cuando somos capaces de aplicar una acción a un proceso, es decir, que el individuo es consciente del proceso en su totalidad y por lo tanto lo visualiza como un objeto. Como mecanismo mental, la encapsulación es difícil de lograr, ya que en palabras de Svart, la habilidad de ver algo familiar de una manera completamente nueva nunca es fácil de alcanzar. Ejemplo de encapsulación. En el siguiente esquema se presenta un ejemplo de encapsulación en estadística. Partimos del objeto, que en este caso sería un conjunto de datos, para después pasar a aplicarle una acción que consiste en calcular la media, de modo que el proceso es ver a la media como una característica propia de un conjunto de datos. Por lo tanto, si ahora la media se vuelve nuestro objeto, seremos capaces de realizar transformaciones sobre la misma, con lo cual habremos logrado la encapsulación de dicho proceso. Desencapsulación, coordinación e inversión de procesos. Una vez que un proceso ha sido encapsulado, es decir, el individuo lo ha convertido en un objeto, dicho objeto puede ser desencapsulado al proceso que lo originó, las veces que sea necesario, de modo que, a partir de la desencapsulación de dos o más objetos, es posible construir nuevos objetos, pero para ello es indispensable contar con la coordinación, es decir, que cuando dos objetos sean desencapsulados, sus procesos se unan de manera armoniosa y dicho proceso armónico sea encapsulado en un nuevo objeto. Un proceso también puede ser invertido para encontrar la solución de un problema. Sin embargo, generalmente llevar a cabo dicha inversión tiene un mayor grado de dificultad. Un ejemplo de esto es lo observado por Ryler, Grino y Heller. Ellos observaron que al desarrollar las habilidades aritméticas en los niños, los problemas donde la incógnita es el primer o segundo término de la ecuación representan un mayor reto que aquellos donde la incógnita es el resultado, ya que los primeros dos implican la inversión de procesos y en el tercer dichos procesos pueden ser aplicados directamente. Tematización y esquemas. Para Dubinsky en 1991, un esquema se caracteriza por su dinamismo y su reconstrucción continua, determinada por la actividad matemática del sujeto en situaciones matemáticas específicas. Entonces, la afinidad de un esquema se encuentra dada por la capacidad del estudiante para determinar si puede ser utilizado o no para una situación matemática particular. Por ejemplo, un esquema para un espacio temporal. Para esto puede incluir n cantidad de tuplas y matrices como objetos y polinomios y funciones como procesos. Todas estas estructuras pueden ser relacionadas por el hecho de que comparten algunas propiedades, como satisfacer un conjunto de axiomas que definen un espacio vectorial. La tematización implica también que el alumno reconozca la utilidad de un esquema para resolver problemas. Para que un esquema se elabore, este debe construirse con una unión de acciones, procesos, objetos, además de otros esquemas. La tematización del esquema implica entonces que el alumno pueda reconocer las relaciones expresadas en el esquema y sea capaz de concluir qué problemas pueden ser resueltos o no haciendo uso de este. Para Piaget y García, los conocimientos matemáticos no se construyen directamente, siendo necesarios un análisis individual para construir estructuras mentales y darle sentido, implicando la transformación de estructuras previamente establecidas. Como se vio en la actividad anterior, los docentes de matemáticas no transmiten información, sino que fomentan a la construcción de esta en el alumno, y para que el alumno pueda crear esta información, necesita conocimientos previos sobre los cuales poder construirla. La teoría EIPOS o APOE está basada en la premisa de que un individuo puede aprender cualquier concepto matemático a través de las estructuras necesarias para entender los conceptos que han sido construidos. Esto según Dubinsky en 1991. Y el proceso o las estructuras para la teoría está la acción interiorizada a un proceso mental, el proceso encapsulado en un objeto cognitivo,
que un proceso puede ser invertido para construir otro proceso, que dos procesos pueden formar un proceso nuevo y que un esquema puede ser tematizado en un objeto cognitivo. Stenger en el 2008 establece sus propios conceptos para estructura mental y mecanismo mental, diciendo que una estructura mental es relativamente estable cuando un individuo la usa para darle sentido a alguna situación matemática, y un mecanismo mental es el medio por el cual una estructura mental puede desarrollarse en la mente de uno o más individuos. Para finalizar este tema, se ha aprendido que la construcción de estructuras mentales básicas son fundamentales para elaborar estructuras más complejas. Así también los mecanismos y estructuras mentales implican un enfoque en espiral donde se construyen nuevas estructuras sobre otras ya existentes. Dubinsky, haciendo referencia a las ideas de Piaget, escribió que cuando los objetos son construidos, estos pueden transformarse en acciones con un nivel superior para luego construir un proceso, y esto es un ciclo que continúa ocurriendo indefinidamente, siendo cualquier acción o proceso reconstruido en base a nuevas problemáticas situacionales, iniciando acciones más complejas y encapsulando procesos más ricos, y para el conocimiento base, este no se pierde, sino que forma parte de la nueva idea enriquecida.